Bueno, pues esperamos que hayáis repuesto energías porque vamos con la segunda parte del Congreso. Y lo va a arrancar Verónica Bello. Ella es Senior Designer de Designet, es una empresa de diseño estratégico de origen danés. Verónica es arquitecto especializada en retail. Ha conjugado parte de su trayectoria profesional conjugando el diseño de espacios con el diseño de los servicios. Y su leitmotiv es diseñar y pensar para el cliente. Os dejo con ella, Verónica Bello. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí y sobre todo quería agradecer este espacio para tener este tipo de conversaciones que me parecen súper necesarias en los tiempos que corren. El objetivo de participar en este congreso, además de hablar con todos vosotros de Behavioral Science, era aportar nuestra visión en cómo usamos estas ciencias del comportamiento aplicadas en diseño. Y quería empezar un poco también para premiar que vengo después del coffee break y seguro que hay alguno que está por ahí entretenido, desvelando el final de la ponencia. Traigo esta frase de Buckminster Fuller, que es un arquitecto, un diseñador y un visionario americano, que nos empieza a dar un poco los tips, no sé si se me oye bien, creo que sí, nos empieza a dar un poco la voluntad y el propósito de esto del diseño de comportamiento. Porque creo que es importante poner el foco y que todos tengamos sensibilidad. Perdón. Bueno, no llevaba mucho. Os estaba diciendo que quería comenzar mi presentación con esta frase de Buckminster Fuller, porque me parece que marca mucho el propósito de las ciencias del comportamiento y cómo usarlas. Nos estamos encontrando en un contexto en el que parece que cada vez tenemos que empujar a la gente a hacer cosas, ¿no? Que parece que el sector es lo que nos pide. Y en muchas ocasiones esto va un poco de entender qué está sucediendo, cuáles son nuestros comportamientos, por qué tenemos esos comportamientos y cómo usando esos comportamientos en ocasiones no se trata tanto de cambiarlos, sino sencillamente de enmarcarlos, ¿no? O de darles forma. Con esto, además, creemos que podemos aportar o traer una visión en donde, además de entrar algunos elementos, como el comportamiento, las personas, el diseño y la estrategia es donde nosotros tenemos algo que decir. Y me apalanco un poco en el diseño y traigo otro gran referente de nuestro sector, Donald Norman, en donde fue uno de los visionarios y una de las personas que marcó la línea a propósito del diseño emocional y también todas las ciencias de la computación allá por los años 80. En aquel momento empezaba ya a palparse todo lo que estamos viviendo hoy con el contexto digital, transformación digital, y cómo los contenidos cada vez se estaban consumiendo de una manera más singular y más diferenciadora como se venían haciendo hasta el día de hoy. Y con este un poquito frame que os quería marcar, creo que es también importante hablar de cómo esa transición nos está llevando, nos está exponiendo a lugares en donde muchas veces quizás ni hubiéramos imaginado que estaríamos o que tendríamos que estar, que son estos problemas de largo recorrido. Y a su vez también cómo estos problemas de largo recorrido y que no tienen una solución fácil o inmediata, hablan de unas soluciones sistémicas. Puede que estemos viviendo a día de hoy un momento histórico en donde todos estos problemas, empezando, por ejemplo, con el cambio climático, que estamos ahora viviendo un poco la resaca, ¿no? Esta semana el congreso que hubo en Nueva York a propósito del cambio climático, con todos los dirigentes políticos discutiendo si hay, no hay, si tenemos que estar o no tenemos que estar. No podemos entenderlo como un problema único y aislado, sino que tenemos que detectar las conexiones que se producen con otros de esos problemas de largo recorrido. Algunos de ellos, y os los quería como traer aquí por lo que os digo, que creo que no podemos escapar de ese contexto en el que vivimos, como es la inequidad económica, cómo este cambio climático al final está generando movimientos migratorios y cómo está generando áreas de alta pobreza en donde las personas no pueden desarrollarse personal y profesionalmente. Por supuesto, aquí también hay mucho que decir a propósito de las guerras comerciales. No vamos aquí a hablar de la situación de China, Estados Unidos, pero creo que todas estas decisiones que parece que son muy macro tienen un efecto muy importante en lo micro. Por supuesto, esta desigualdad
el cambio climático, estas guerras comerciales están generando, junto con las nuevas herramientas digitales, una reducción de del número de puestos de empleo y que al final está incidiendo y reincidiendo en estas desigualdades que muchas veces se traducen en sistemas sociales insostenibles y que no estamos siendo capaces de cubrir a la población mundial. Y de nuevo, como os decía antes, los sistemas digitales, que por un lado, como decíamos en algún momento esta mañana, como compartían algunos de los otros ponentes, cómo el mundo digital nos está ayudando a tener experiencias mejores, también en ocasiones estamos generando sistemas desiguales en este contexto digital. Las migraciones, que ya las he mencionado antes, y por último, la política, la situación tan inestable y tan polarizada que estamos viviendo, no solo en la política, sino en el resto de problemas que os he enumerado. Puede que cada uno de estos problemas tuviera una charla de 20 minutos o de 20 horas. No voy a ahondar mucho en ellos, pero sí que creo que en un contexto en el que estamos hablando de cómo nos comportamos y cómo ayudar a que las personas tengan unos comportamientos mejores para ellos, porque queríamos poner mucho el foco en este punto, nos parece relevante traer aquí a la mesa estos problemas de largo recorrido que tenemos que enfrentar. Y traigo una descripción de esos 4 grandes temas que quería hablar, que os he contado al principio: diseño, estrategia, comportamientos. Y quería abordar un poco la definición de diseño. Un poco rescatando lo que se ha mencionado esta mañana, ¿no? Que vamos de hombres a dioses. No nos entendáis mal, no somos dioses en absoluto, pero sí que entendemos que el diseño tiene unas capacidades que nos permiten abordar los problemas con esa ambigüedad de la que os he hablado, esa complejidad sistémica que os he mencionado con estos problemas que nos encontramos a día de hoy, y también abrazar o entender el contexto del usuario. No queremos poner únicamente el foco en el problema, sino que tenemos que tener esa mirada sistémica o panóptica, en donde en muchas ocasiones el problema no es el problema, sino que el problema se ve agraviado o interpelado por el resto de elementos que lo rodean. Y hemos querido también destacar las acciones, cómo reconocemos, cómo solucionamos, cómo construimos y cómo adaptamos en nuestro proceso de diseño los comportamientos o las maneras en las que actuamos, pero, de nuevo, de una manera ética y pensando siempre en las personas. Como decía, no somos dioses y nos gusta en todos nuestros proyectos incorporar todas las disciplinas y todas las personas que nos aportan conocimientos. Este esquema no es mío, es de la Escuela de Negocio de Rothman, en Toronto, Canadá. Está ligeramente adaptado, incluyendo a los diseñadores en la ecuación, pero sí que me parece que es de gran valor destacar cómo estas profesiones, seguro que varios de vosotros estáis enclavados en alguna de ellas, tienen algo que decir. ¿Y por qué os traigo un poco como esta revisión? Porque, obviamente, como os podéis imaginar, nuestro foco está en la conexión entre las ciencias del comportamiento y el diseño. Porque, por un lado, estamos siendo capaces, o estamos intentando hacerlo en los proyectos en los que estamos involucrados, empujar, ¿no? Generar esos empujoncitos o esos guiños a los usuarios para que tomen las mejores decisiones, y lo que nosotros estamos haciendo con esa información, con cuáles son esas mejores decisiones para ellos, estamos dándole forma a esas decisiones. Entender el comportamiento de las personas nos ayuda a diseñar y nos ayuda a diseñar estas intervenciones. Y gracias a ello, creemos que somos capaces de que estas decisiones sean tomadas de manera autónomas, bien informadas y a favor de lo que todos y cada uno de nosotros como sociedad creemos que nos puede beneficiar. Y, por supuesto, creemos que Behavioral Design, como disciplina, nos puede ayudar a dirigir y a enfocar cuáles son esas decisiones. Pero, como os he dicho en algún momento de la presentación, los diseñadores somos gente de acción, nos gusta mucho investigar, nos gusta mucho explorar, entender, pero lo hacemos todo por un porqué. No queremos quedarnos en la comprensión, sino que queremos accionar esas comprensiones. Y es por ello que en nuestro proceso de diseño, en donde, como os he mencionado ligeramente,
Abordamos los proyectos desde una fase inicial de investigación, enmarcar bien el reto, entender cuáles son los objetivos de ese proyecto o de ese problema que tenemos que enfrentar. Y con unos pasos de conceptualización, definición, implementación, iteraciones infinitas, hemos introducido en varios de nuestros proyectos las ciencias del comportamiento que nos ayudan no solamente a poner el foco en el comportamiento de los usuarios, sino también en la fase de implementación y de iteración, como os decía, ser capaces de generar tests aleatorios, controlados, en donde vemos la validez y la idoneidad de las soluciones que hemos propuesto y diseñado. Y para ello hemos definido unas estrategias para afrontar, unas estrategias de comportamientos para afrontar qué queremos hacer o cuál es la estrategia más indicada en cada uno de los proyectos que tenemos delante. Para hacerlo un poquito más tangible, que esto a veces siempre se queda un poco en la nube, para cada uno de estos bloques de estrategia os voy a poner una serie de acciones o intenciones que tenemos y un proyecto en donde lo hemos aplicado. Si comenzamos por facilitar el cambio, pues podéis ver ahí una serie de cuáles son los elementos que entran en juego en la facilitación del cambio. Aquí hablamos de derribar barreras, de introducir sustitutos, no dar gato por liebre, sino liebre por gato, si es posible. Simplificar los mensajes y las decisiones. Y fundamentalmente, que creo que esto es vital en la experiencia de usuario de la que llevamos hablando toda la mañana, elegir y seleccionar los momentos precisos donde estamos más abiertos a generar ese cambio o a generar esa toma de decisión. Para ello, traía aquí un caso que hicimos recientemente para BBVA, un producto / servicio financiero digital complejo, como son los fondos de terceros, que nos parece que es muy interesante. El BBVA tenía un reto con la evolución que todos habréis vivido, la crisis económica, la complejidad de los productos o de los servicios financieros que se ha vivido y también, en ocasiones, pues, ciertas conductas o ciertas malas prácticas en el sector bancario, generó una gran incertidumbre y una alta sensación de riesgo en la contratación de este tipo de productos. Lo que estuvimos trabajando en este caso para generar o facilitar ese cambio es detectar, como os decía, cuáles son los momentos y cuáles eran las intervenciones que teníamos que hacer para que las personas de manera autónoma y a través de canales digitales fueran capaces de entender el producto, no llevarles a engaños. O sea, seguro que si os pregunto cómo se publicitan o cómo se publicitaban estos productos, si leemos la famosa letra pequeña nos encontraremos que no están para nada alineados y esto genera mucho rechazo en las personas. ¿Cómo? Facilitar esa información no de manera paternalista, sino sencillamente poner a la mano de los usuarios qué significa un fondo de inversión, contextualizarlos en distintos países, porque también trabajábamos con la variable de fondos internacionales de inversión. Y luego, como os decía, no entrar en una relación paternalista, sino donde el usuario marcara el timing de cómo recibir la información. Para ello, diseñamos una plataforma digital dentro de su catálogo, de su portfolio de servicios, en donde hicimos mucho hincapié en la interacción con elementos de inteligencia artificial, con bots, y luego también lo que buscamos eran esas pequeñas píldoras formativas que de manera fascicular, por así decirlo, íbamos introduciendo según el nivel de conocimiento, la literalidad financiera del usuario, pudiera ir, si me permitís la expresión, saltándose las pantallas, ¿no? Iban pasando de nivel e iban accediendo a cada vez productos o servicios financieros cada vez más complejos. Esto lleva implementado aproximadamente un año y en este primer año han logrado incrementar las ventas la contratación de este servicio financiero en un 60%. O sea que sí que se ha logrado no solamente adquirir productos complejos en canal digital, sino incrementar esta adquisición. Si hablo del segundo bloque de estrategia para el cambio de comportamiento, es motivar el cambio. Y aquí no estamos hablando tanto de cambiar o de derribar esas barreras, sino de tocar las emociones y las motivaciones de las personas. Como podéis ver, uno de los objetivos es que esas emociones sean positivas. Y también humanizar y ser capaces de conectar, aunque sea a través de pantallas cada vez más, pero no olvidar de dónde venimos y esa base humana o de las humanidades que tenemos todos. Y luego, por supuesto,
hacer un buen uso de esos sesgos cognitivos y ofrecer información e incentivos según cómo somos. Somos muchos aquí y seguro que todos muy diferentes. Para explicaros un poquito mejor este caso, este bloque de estrategia, quería hablaros de un proyecto que hicimos recientemente para Ferrovial, que está todavía haciéndose la definición y la implementación, pero bueno, es un proyecto que tanto el equipo de talento, que fue con quien trabajamos, como nosotros estamos muy orgullosos de él, en donde exploramos las motivaciones de las personas para aprender, que ya de por sí es un contexto muy positivo, es un reto constante al que nos enfrentamos cada día, aprender, mejorar, aprender de los demás, de lo que nos rodea. Y Ferrovial tiene un catálogo formativo amplísimo, pero se encontraban que quizás la oferta no cuadraba con la demanda. Trabajamos juntos para entender los comportamientos y las motivaciones de los empleados de Ferrovial y descubrimos varios hallazgos de gran valor. Uno de ellos, que luego ahondaré un poquito más en el siguiente bloque de estrategias, es la clave social, cómo nos comportamos y cómo nuestro grupo de próximos también nos condiciona mucho. Y aquí quería poner el foco en eso que os decía de aprovechar esos sesgos y ser conscientes de que no siendo todos distintos, tenemos que ser capaces de, con un catálogo formativo, en este caso, poder ofrecer distintas oportunidades, distintos elementos que satisfagan, en este caso, pues, mis necesidades de formarme o de crecer, de desarrollarme, de ser más eficiente en el trabajo, porque todas estas cosas que os estoy mencionando salieron en el entendimiento del equipo de Ferrovial y nos dimos cuenta que es algo muy importante el valorar y el hacer un assessment claro de las personas a las que nos dirigimos. Y como os decía, incentivarles, no necesariamente económicamente, que parece que siempre es como el incentivo primero y que se nos ocurre a todos de manera fácil y rápida, pero sí entrar en incentivos que hablábamos de ese famoso salario emocional, en donde las personas ven el valor de formar parte de una empresa como Ferrovial gracias a esta oferta formativa. Por último, ya os lo he anticipado un poquito, el tercer bloque de estrategias habla de socializar el cambio. Y si ya hemos derribado barreras, ya hemos logrado motivarnos y expulsar o emanar emociones positivas, ¿esto qué genera? Genera un cambio social y genera un poco la recuperación de la comunidad, del famoso foro, y cómo los unos a los otros podemos impactarnos y podemos generar cambios de conducta o de comportamiento. Además de promover pues, las normas, ¿no? Los comportamientos deseables, por así decirlo, muchas veces esa reciprocidad, seguro que muchos de vosotros la habréis vivido, por ejemplo, para ir al gimnasio, ¿no? Cuando te alías con alguien parece que es más fácil asistir. Pues este bloque de estrategias lo implementamos en un proyecto que también está recién salido del horno y para el que nos han dado un premio, dejadme aquí un momento de ego de diseñador, en los premios de Innovation by Design Awards de Fast Company, llamado KEEP. KEEP de Sura Asset Management es una recién nacida compañía que tenía 4 objetivos muy claros. Uno de ellos era reposicionar o darle un nuevo significado al ahorro en un contexto tan complejo como es el país de México. Como os podéis imaginar, en México también hay unas altas necesidades de inclusión económica y financiera, que fue otro de los objetivos que tuvimos que trabajar. Todo esto tenía que suceder en el ámbito digital y ya, si damos el triple mortal, teníamos que ser capaces de que todo esto mantuviera la libertad y la autonomía de las personas. De nuevo, pongo el foco en esa capacidad de decidir que tenemos todos. Para ello, nos hicimos valer de ese contexto social, de ese contexto de comunidad, y a través de las compañías con las que estamos trabajando, a día de hoy hay 40 compañías ya enroladas en KEEP, proponíamos un modelo de ahorro invisible, por así decirlo, en donde estas compañías a sus empleados, de manera automática, todos los meses ahorraban un porcentaje de su salario. Esto, además de ser una ventaja en términos de atracción de talento para las compañías que ya se han enrolado y que ahora mismo tienen un impacto en unas 20.000 personas que ya están ahorrando con KEEP, también permite hacer un seguimiento, una gestión
libre y autónoma, vuelvo a decir. Es un dinero que se retira, pero no está al 100% bloqueado, que también es algo que nos parece muy relevante. Y hablando de esa comunidad, también queríamos poner un poquito el foco en la cultura, ¿no? en la frustración que nos puede generar a todos, o el estrés o la ansiedad, como la mencionábamos en este proyecto, que nos supone ahorrar, ¿no? Sabemos cuál es la norma, sabemos qué es lo que nos conviene, pero no somos capaces de hacerlo. Y en un contexto como es en este caso en la cultura mexicana, nos dimos cuenta que esa capa de cierto paternalismo nos iba a ayudar a cambiar los comportamientos y las conductas en las personas. Y ya para terminar, que me quedan 10 segundos, quería remarcar, lo he dicho desde el principio, pero sí quiero que seamos en esto, quiero al menos tratar de ser lo más clara posible, que estas intervenciones son pequeñas, nos gusta llamarlas smart, ¿no? Como inteligentes, muy afinadas, muy adecuadas, y estas estrategias creemos que pueden ser muy útiles. Y si tuviera que deciros cómo o cuáles son los principios de estas intervenciones, cómo deben de definirse, tienen que ser transparentes, tenemos que ser claros en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Tienen que ser lo más fáciles que podamos. Si queremos cambiar algo en nosotros, si empiezas a ponerme barreras y dificultades, estamos perdiendo el tiempo, no lo vamos a lograr. Y por último, poner el foco en el bienestar de las personas. No nos podemos permitir como sociedad cambiar comportamientos, como os decía antes, sin tener en consideración todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y teniendo ese awareness en torno a la ética que parece que cada vez se transparenta más. Muchas gracias.